Buen lunes para todos, el placer, el gusto de recibirlos como siempre en el capítulo deportivo en la mañana del 11. Y hoy tenemos un invitado al que ha sido un placer conocerlo principalmente. Y hay una vieja frase, ¿no? Hay profes o entrenadores en el deporte que te entrenan y otros que te enseñan. Y creo que en este caso estamos hablando del que te enseña y que ha dejado un legado en muchos de sus alumnos, sea a nivel deportivo de élite, como también aquel que tuvo la oportunidad de tenerlo como profesor en el liceo. Y estamos hablando del profe José Mafio, que nos acompaña este rato aquí en la mañana del 11. Un placer, un gusto. Gracias por venir. Buenos días, un placer para mí y un orgullo de estar con ustedes. Bueno, el otro día se daba un hecho de la 50 edición de la Corrida San Fernando, de que usted es el que hoy todavía puede mantener vivo aquellos recuerdos porque estuvo desde la primera edición 32 años. Sí, tuve la suerte. Yo fui invitado con dos personas más. Uno era funcionario municipal y otro era profesor de la Comisión Nacional de Educación Física en la vieja Plaza de Deportes. Es decir, el procurador Armando González, que trabajaba en la Intendencia, el profesor Artigas Abreu y yo fuimos invitados por el intendente en ese momento y por el secretario de la Intendencia, el desaparecido Domingo Burgueño Miguel, para trabajar en la parte técnica por la organización departamental en lo que fue la primera corrida de San Fernando. Una idea del entonces intendente de Maldonado, intendente interventor, que tenía su nacimiento en Artigas y su desarrollo, digamos, de toda su carrera en Artigas. Y por esa conjunción de Artigas, Brasil, Sí. tenía la idea de la San Silvestre como una prueba esplendorosa, que era, por supuesto, Claro. mundialmente reconocida. Y él, al venir a Maldonado y conocer Punta del Este y todo lo demás, pensó que podía hacerse la revancha de la San Silvestre creando la carrera de San Fernando Maldonado en la noche de Reyes. Profe, aquello que parecía una quijotada, ¿no? Que además tiene un hecho curioso. Lo gana un costarricense, no lo gana un uruguayo. Eran pocos corredores. ¿Cómo fue toda esa etapa? ¿Se largó de la Torre del Vigía? Sí, se largó de la Torre del Vigía por Pérez del Puerto, en la esquina de la Escuela 2, antes de llegar a la plaza, y se hizo un recorrido por Pérez del Puerto, Joaquín de Viana, se entró por 25 de mayo, si no mal no recuerdo, hasta Román Guerra, para pasar por el centro de Maldonado. Eran 84, 85, 90 competidores, no más de eso, pero ya desde la primera, como hubo una participación de la Confederación Atlética del Uruguay y de un medio importante de prensa como El País, se hicieron los contactos con San Silvestre para invitar no al ganador de la San Silvestre, sino a los mejores de la San Silvestre, 2 o 3 competidores, y por eso aparece el primer ganador, que es extranjero. Y para darle volumen, porque en esa época no existía el desarrollo de pruebas de ruta, Claro. de calle, Sí, no sí. existía. Que hoy es moda, hoy todo el mundo sale a correr. Bueno, pero todo eso es el advenimiento de la modernidad. En ese momento plantean la idea de traer competidores de todo el país. Y para eso el diario El País, o a través del diario El País, y los corresponsales en cada departamento, los cometió para que organizaran una carrera en su departamento para clasificar a 3 competidores, los 3 primeros. A ellos, es decir, El País le financió el viaje a Montevideo, la estadía, el desayuno en Montevideo y directamente a la estación central en tren hasta la estación de Maldonado, donde está hoy la municipalidad. el municipio. De ahí, en camiones de la Intendencia al campus. Ese fue el recorrido y de eso salió, digamos, los 85, 90 o 94 competidores de la primera San Fernando, más los 2 o 3 extranjeros que vinieron de la San Silvestre. Además, todos hombres, no había mujeres. No había mujeres, como 10 años más o menos
empezaron la participación de las mujeres nuevamente. En aquella época, corredor era Sí. para hombres y no había desarrollo ninguno. Es decir, lo que usted ve hoy Sí, sale por en la cualquier- Rambla de Punta del sí. Este, en cualquier lado, en cualquier circuito, las bicicentras, Sí. corriendo, caminando, no existía. Sí, el personal trainer trabajando con 3 o 4 no. personas trabajando en distintos lugares, espacios verdes. Nada de eso. Eso era absolutamente desconocido para nosotros. Y bueno, ahí empezó el germen de la San Fernando y el desarrollo posterior. Y hoy, por suerte, tenemos la oportunidad de tenerlo a usted, porque lamentablemente sus compañeros de aquella, como decíamos, quijotada, hoy no están. Bueno, sí, es un dolor que ellos no tuvieron el reconocimiento. Armando González fue campeón sudamericano de maratón. Sudamericano. Sudamericano de maratón. En el año 67, 68 yo estaba estudiando en Montevideo. Era un atleta de Maldonado, trabajaba en el municipio. Yo lo veía entrenar en verano, correr por la playa hasta las grutas, hasta Punta Ballena, ida y vuelta, el entrenamiento de él. Y el entrenador de él era el profesor de atletismo del ISEF en Montevideo, Longo de apellido. Cuando salió campeón sudamericano en Buenos Aires, un día con una lluvia impresionante que se anegaron las calles y todo lo demás, y se transformó en frío, un día de mucho frío. Él, acostumbrado a correr en la costa y todo lo demás, con el agua a media pierna, les ganó a todos. Fue un atleta de aquella época, pero fue el único. Yo no recuerdo aquella época en el departamento. Que se destacara de esa manera. No. Él fue uno de ellos. ¿Y quién otro era? El profesor Abreu, Artigas Abreu, fue profesor mío en el liceo. Cuando yo estaba en el liceo, antes de ir a estudiar a Montevideo, era profesor nuestro. Y era una familia arraigada en el barrio de 3 de febrero, y el padre de él tenía en la esquina del liceo, en la esquina cruzada con la veterinaria en el liceo de Maldonado, Ajá. ahí tenía un bar y un almacén, el padre de Abreu. Y el hermano de Abreu, que vive media cuadra, digamos, por 3 de febrero, hacia Rincón, maestro. Y otro hermano también tenía un pequeño almacén ahí en 33. Era todo gente conocida, gente del barrio, y tuvimos el placer de trabajar. Después de muchos años volvimos a trabajar en el campus juntos con Artigas Abreu, ya desaparecido. Y bueno, el dolor que uno siente es que, mirando para atrás, es que mucha gente desapareció. Claro. Jaime Alonso Pérez. Todos fueron fundamentales en Sí, Jaime. En el deporte, sí, hablo sí, en general de sí, Maldonado, sí, ¿no? sí. Profe, pero además del reconocimiento a usted, que creo que va más allá de lo que le puedan entregar, sino que se acuerden de cómo comenzó esto, también está bueno conocer un poco más de la persona de Mafi y la familia. ¿Su viejo trabajaba en municipal? ¿Era municipal? Papá era director de registro, sí, municipal, director de registro civil. Fue la última actuación de él, que él falleció tempranamente. ¿Técnico de fútbol? Sí, técnico en fútbol. Jugó fútbol, fue técnico de fútbol, era apasionado por el fútbol. Y terminó su carrera deportiva siendo juez de fútbol. O sea que pasó por todo. Por todo. ¿Y su mamá maestra? Maestra, trabajó en varias escuelas del departamento, y en la última etapa estuvo trabajando en las escuelas especiales del aire libre en San Carlos, en la de Maldonado, donde está actualmente la intendencia, y luego, en el final de su carrera, fue directora de la colonia de vacaciones de Piriápolis. Donde Sí. en Piriápolis ella era maestra. En el año, yo soy del 47, en el año 50 era maestra
y yo viví en la colonia de vacaciones cuando ella era maestra de las colonias de vacaciones. ¿Fue maestra suya? No, era maestra sí, en la colonia. Sí. En la colonia vienen delegaciones de todos los rincones del país Ajá. por primaria y están 20 días o 15 días en la colonia. Entonces están manejados por maestros, los que vienen de su origen, más los maestros de la colonia, y hacen actividades didácticas, conocer la playa. Eso mismo, conocen el mar, que en sus pueblos capaz que nunca lo vieron. Conocer lo que en esa época era una joya, que era el autódromo de Punta Fría. Ahí corrió Fangio, Froilán González, Los Fontes, todo eso en esa época, estoy hablando del 50. Claro. Yo con 3, 4 años, 5 años, tengo recuerdos vívidos, porque una de las características que tenía la colonia de vacaciones es que a todos los chiquilines que venían, tenían una capa azul para el frío, para cuando había frío, sí. Una capa azul. Y entonces el recuerdo que tengo es de los grupos, diferentes grupos, con sus capas. Hay fotos también de eso, pero digo... Profe, 5 hermanos. 5 hermanos. O sea, ¿el deporte también estaba vinculado al resto de los hermanos? Sí, sí. Bueno, mi hermana, que es la mayor, más dedicada en su momento como docente, pero de guitarra. Música. A la música. Y después vengo yo y un hermano ya desaparecido, que fuimos a estudiar, y jugamos al fútbol los dos también, él jugaba en deportivo, fuimos a estudiar educación física. Ese año él tuvo una enfermedad que lo hizo volver a Maldonado y no lo dejó volver a hacer actividad física el otro año. Y ahí fallece papá y se complican todas las cosas económicas. Él se queda en Maldonado. En aquella época había una tradición dentro de la Intendencia que si fallecía un jefe de familia, se le daba el puesto a... Había un cargo, sí, no el mismo puesto, pero había un ofrecimiento para un integrante de la familia poder, digamos... Y él ocupa ese lugar. Ocupa ese lugar. Y después un hermano menor que él, también jugó al fútbol, no fue gran jugador, y se dedicó a otros enseres, y el más chico que estuvo acá hace como 25 años que está en Brasil, estuvo en Porto Alegre, está en San Pablo, y estuvo este fin de año, pudimos compartir unos momentos, pero digo, deportivamente, mi hermano desaparecido y yo. Uno lo destacan sus alumnos como gran profesor de natación, pero también el fútbol ha sido su vida. Estuvo en la selección de Maldonado trabajando, estuvo en Libertad, en Atlético Fernandino, en varios clubes de acá. Sí, en aquella época era común que el profesor de educación física no tuviera especialización, sino que fuera, digamos, multipropósito. Yo empecé mi carrera laboral en la escuela y en el Liceo de Punta del Este. Recién inaugurado el Liceo de Punta del Este, y muchos de los alumnos que se acuerdan de esa época, como Alvarito, fue cuando se inauguró el liceo en la Parada 5. Nosotros nos destacamos en ese momento, un liceo de 300 alumnos contra el liceo departamental con 800, 1000, más o menos, sí, en atletismo. Y en aquella época se hacían los torneos locales, departamentales, regionales y nacionales de atletismo. Nosotros tuvimos la oportunidad en pocos años de desarrollo de clasificar 3 categorías campeonas departamentales y una de ellas pudo participar en el nacional. Entonces, muchos de los recuerdos de algunos alumnos, exalumnos, claro, seguro, era esa participación en el atletismo que fue muy brillante. Después, yo trabajé 4 años mientras estudiaba en verano para solventar los estudios, trabajaba de guardavida
y cuando me recibí también trabajé de guardavida hasta que a raíz de un problema, digamos, de cambio de técnico en la selección de Maldonado que organizaba la Liga Carolina, me invitan a participar de la selección de Maldonado. Por supuesto que yo, con la juventud que tenía, recién recibido y amante del fútbol, con dos manos aplaudí, me fui a trabajar ahí. ¿Qué jugadores había en esa selección? ¿Se acuerda? Había una gran selección. Pisani, Carpo de León, Leonel Pereira, Yanacobo. Es decir, había una selección de excelentes jugadores. Que no es campeón en parte, me parece, porque después hay una división, ¿no? Maldonado, Capital y San Carlos. Bueno, después que ya trabajando en la selección, clasificamos para el Campeonato del Este. Y a raíz de un desacuerdo entre jugadores y dirigentes, 8 jugadores, Alfredo García, perdón, otro jugador de Atenas y de gran nivel, renuncian a la selección en el medio del Campeonato del Este al Campeonato Nacional. Y bueno, yo también me vi involucrado en el tema y siguieron compitiendo en la selección porque había muy buen plantel, pero no llegaron a definir el campeonato. Uno mira hoy el campus de Maldonado en general, ¿no? El Domingo Burgueño Miguel remodelado y cambiado en el 95 para la Copa América, pero todo lo que hoy ve en el campo cuando usted pasa, ¿qué le trae, qué recuerdo le trae en esos comienzos? Yo nací frente al campus, en 3 de Febrero y Rincón. Ahí estaba la Plaza de Deportes, un par de canchas de conchilla, de básquetbol y de voleibol, la casilla del placero, porque había una casilla que era el padre de un funcionario municipal del campus hoy. Y bueno, era todo, habían 3 canchas de tenis de polvo de ladrillo por el lado de 3 de febrero, donde está la pileta olímpica, habían 3 canchas de tenis de polvo de ladrillo. Y Maldonado fue una de las principales plazas de deportes, te estoy hablando de la época de década del 50. Sí. Que era para la población, pero ya había, digamos, la especificación del tenis. 3 canchas de polvo de ladrillo no era poca cosa. Claro. Y bueno, me crié adentro de la plaza de deportes, era todo arbolado, hasta que vino un temporal importante en el 60 y algo, y tiró prácticamente el 80% de los pinos y eucaliptus centenarios que había en ese lugar. Había una cancha de fútbol también, no existían los bomberos, más en esa zona ahí venían los circos. Claro. Los circos a Maldonado. Cuando nace todo lo del campus. Bueno, yo me recibo en el 71 y en esa época, mientras yo estaba estudiando, apareció la transformación de lo que era la Plaza de Deportes en el gimnasio del campus. Ajá. El gimnasio del campus es una idea que plasmaron la Liga Departamental de Básquetbol para ser su sede del Campeonato Mundial de Básquetbol que se jugó en Uruguay. Año 68, por ahí. Empieza la construcción y a raíz de problemas económicos, porque era todo financiado por el Estado, la construcción del gimnasio, un problema con el Banco República de huelgas y problemas de esos, y se detuvo la obra, se enlenteció la obra y no se llegó a hacer su sede acá, sino que fue a Mercedes, creo que fue. Pero el gimnasio se siguió construyendo, se terminó, todavía estábamos en época de democracia,
el intendente era Gilberto Costarteta, pero a raíz de un problema político, todo el complejo ese, que eran terrenos municipales que habían sido cedidos a la Comisión Nacional de Educación Física, pasan nuevamente a la intendencia y se transforman en el campo. En el campo. Ahí empieza, digamos, la acción municipal del campus de hoy. Se nos fue el tiempo volando. 11 de la mañana, 49 minutos, parece que comenzamos a hablar hace un ratito. Una historia, en serio, les digo a los que son nacidos en Maldonado, a los que conocen, según cada década que haya nacido cada uno, ha visto la evolución de Maldonado, cómo ha cambiado la ciudad, cómo uno mira fotos, y digo, la pucha, hace poco tiempo este lugar no tenía este edificio y sin embargo cambia. La piqueta fatal del progreso, como dice, ¿no? Y tener al profe y que nos cuente toda esa historia es realmente volver otra vez a meternos en el tiempo y que los fernandinos puedan saber de lo que era Maldonado, por lo menos en la parte deportiva en ese momento. Le quiero agradecer muchísimo que haya venido. El agradecido soy yo y poder contar de lo que uno recuerda de épocas donde se desarrolló, año 73 se hizo la primera pista de atletismo con Conchilla en el campus, inauguración Campeonato Nacional de Atletismo liceal, 76 la primer pileta olímpica en el Uruguay, porque la otra que de 50 metros en Montevideo, en Neptuno, tenía 5 andariveles nomás, esta de 8 andariveles. Es decir, fue todo un proceso que en pocos años se potenció toda la parte deportiva municipal, con lo que llegamos ahora, donde en cada ciudad del departamento hay un complejo, por lo menos un complejo municipal, con piletas climatizadas, techadas, gimnasios, pistas. Sí, sí. Ha evolucionado impresionante. Bueno, en cada barrio, ¿no? Como en Cerro Pelado, cancha de fútbol sintético. Mire, si en la época nosotros íbamos a soñar. No, imposible. No existía. Claro. Profe, la verdad un placer y espero que la visita se repita. Gracias y a las órdenes, cuando ustedes quieran, estaremos por acá. El profe José Maffio contándonos un poco de historia a nivel deportiva de Maldonado. Destacados rápidamente y nos vamos a la pausa. Destacados, arranca el año y Brasil ya eligió su nuevo técnico. El sucesor de Fernando Diniz, técnico de Fluminense, ahora será sustituido por el técnico de Sao Paulo, Dorival Júnior, quien dirigirá a la selección canariña. No soy un robot. El sentimental posteo de Gabriel Neves, que está a punto de rescindir su contrato en Sao Paulo. El futbolista de Maldonado, surgido en Nacional, es pretendido por un grande de Argentina. Juega la Celeste el sábado en el domingo burgueño Miguel Uruguay-Paraguay, a nivel de sub-23, preparación para el preolímpico en Venezuela. Y el martes, a las 20:30, va Uruguay-Banfield, sin novedad en el frente. Deportivo Maldonado por ahora tiene más bajas que incorporaciones. Vuelve Maximiliano Cantera. En la 50, la primera, el riverense Valentín Soca fue el ganador en 10 kilómetros masculino. En femenino logró la tercera vez ganarla la argentina Florencia Borrelli. Las rutas de América. El 24 ya tiene fechas para las rutas que comenzarán el 10 de febrero y que estará el Maldonado en la etapa número 7. No continúa. La pilota uruguaya Patricia Pita debió abandonar el Dakar 2024 debido a los daños ocasionados en su vehículo durante la primera etapa de competencia que le impidieron largar en la segunda de este Dakar. El gran ganador, único con 4 Copas del Mundo con la selección brasileña, como jugador y técnico, falleció Mario Lobo Zagallo, una leyenda en el fútbol norteño. Bueno, hasta aquí el capítulo deportivo, 11 de la mañana, 53 minutos, breve pausa y seguimos aquí en la mañana.